Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Rosa Castillo, soy la directora general de Fundabric. También soy parte del equipo académico y en esta oportunidad les quiero acompañar en esta última fase de este curso sobre peritaje desde el trabajo social. Estoy acompañada de nuestro facilitador, el profesor Pedro López, y esta dinámica se trata de poder responder sus inquietudes. Al finalizar el video les voy a dejar alguna sorpresa que ya se los comenté al inicio de esta formación a través de un video que si no han visto les recomiendo que lo busquen en los links que compartimos en el grupo de WhatsApp donde explicamos la metodología de esta formación. No me queda nada más que darle las gracias a cada uno de los equipos de trabajo por poder lograr este evento. Gracias al profesor Pedro López por compartir su experiencia con nosotros. Y de esta forma, bueno, le doy la bienvenida para poder responder cada una de sus interrogantes. Adelante, profe. Vale, gracias. Un gran saludo, de verdad. Y bueno, nuevamente encantado de la oportunidad de estar en estos espacios de conocimiento que ustedes abren aquí a Latinoamérica. Muy agradecido. Un saludo a todas las personas. Gracias por su feedback positivo. Me instan pues a seguir adelante y a continuar, bueno, en esta labor de compartir estas experiencias, ¿no? Porque todos son tal vez la oportunidad que uno haya tenido esos trabajos y esos casos y esa vivencia te da ciertas circunstancias que puedes compartir, ¿no? Y es muy bonito eso porque creces en conocimiento. Y esa es la idea, compartir siempre el conocimiento y ayudar a crecer. Uno crece mucho en ese proceso. Entonces, bueno, vamos a contestar las preguntas por acá. Fíjate, bueno, mira, aquí tenemos. Ay, ya me lo ocultaron, ya. Me ocultaron el chat. Fíjate lo siguiente, bueno, yo tengo algunas preguntas por acá. Bueno, una de las inquietudes más que vi era la estructura del informe, ¿no? En relación a la estructura del informe, era la misma que vieron en la ponencia anterior, donde yo definía primero la identificación. O sea, esa estructura, esa forma en que fue narrado el informe hasta la conclusión, esa es la estructura del informe forense. Es decir, inicias, por supuesto, con de dónde es el organismo que se está encargando de hacer el peritaje o el que avala la institución de donde se está el trabajador social forense. Ese informe a quién va dirigido, quién lo solicitó y bajo qué solicitó específicamente, ¿ok? Por ahí también había una pregunta en relación a que por qué era experticia psicológica solamente. No. El ejemplo que le mostré era una fracción. Esa experticia, el resultado de la experticia de ese caso fue aproximadamente unas 18 páginas. Es un informe extremadamente extenso. Lo que ustedes vieron fueron unos pequeños fragmentos apenas de lo que realmente fue ese resultado, porque el informe contiene el verbatim de todas las entrevistas y de todas las evaluaciones y de todos los expertos, por supuesto que pasaron, y todo el proceso. Estamos hablando de un caso, en ese caso en particular que se estaba analizando, donde, bueno, estaba la víctima, se entrevistó a su hermana, a su mamá, a sus hijos. Todas esas personas pasaron por los tres evaluadores, tanto por el psicólogo, por el psiquiatra. O sea, ellos reconstruyeron a la persona porque precisamente el trabajo en cada una de las áreas, ellos firman como un conjunto de expertos porque es un peritaje específico. Por lo menos si el peritaje va a ser exclusivamente en trabajo social, bueno, se firma solo la parte del experto en trabajo social, el perito en trabajo social, que lo suscribe, que lo realiza, pero bajo la misma estructura que ustedes vieron allá, ¿ok? Ahora, ¿qué va a ver el perito? Bueno, usted va a dar su diagnóstico social. Él va a ver las circunstancias donde se desenvolvía esa víctima, ¿no? Partiendo del ejemplo del caso anterior. O sea, cuál era su circunstancia, cuál era su entorno.
el daño social, las consecuencias que va a acarrear socialmente ahora a ese entorno después de su deceso, de su fallecimiento. Entonces, vemos esas secuelas sociales. Eso es lo que va a determinar en este caso el perito social en ese entorno, en esa colaboración de ese análisis, partiendo del ejemplo de lo que vimos en la clase anterior. Bajo esa estructura, entonces, ¿qué vas a poner? Bueno, los datos exactos, por supuesto, el que suscribe, posteriormente se señala los datos de la persona con la que se está haciendo la evaluación, los datos y el verbatim, el motivo de consulta. O sea, ¿qué pasó? Y ahí lo que cuando yo les explicaba, ese verbatim es ese fragmento, y ese fragmento que van a colocar ahí, o sea, yo les describía, creo que de repente no me expliqué bien en el inicio, pero realmente yo les describí en la ponencia anterior detalladamente la estructura del informe pericial, precisamente en unos informes periciales originales, porque así iban precisamente. Lo que pasa es que, claro, partimos de un caso, después le coloqué precisamente para que ustedes vieran cómo iniciaba, cómo era ese encabezado y posterior contenido hasta que llegas abajo a la firma donde suscribes como experto que, como indicaba al final, es el que va a deponer, el que va a hablar en el juicio oral y público, ese perito, por lo menos en este caso, los tres peritos. Lo que pasa es que, claro, los fragmentos que puse fue de la parte psicológica, porque era lo que tenía el contenido de ese gran expediente y eran del agresor. Me gusta, por supuesto, trabajar con la perspectiva del agresor, porque es poco conocido, primero que nada, porque realmente el estudio de las víctimas, la victimología, por supuesto, está dedicado a ese abordaje primario de víctimas primaria y secundaria, y hasta algunas del grupo primario de apoyo, pero el agresor poco se estudia, y como les decía en una ponencia, siempre me ha parecido que por razones de política criminal, muy importante conocer, fíjense, si se recuerdan la historia pues de ese muchacho, ¿no? Lo que se está analizando. Fíjense qué entorno tan hostil donde este muchacho crecía, no había un cumpleaños, nada de esto. Entonces, ¿cómo se obtiene esa información? ¿Cómo se resalta esa información? Bueno, a través de ese trabajo social. Porque, ¿qué pasa? Fíjense que si ustedes se dieron cuenta, en el informe se decía que era una persona manipuladora, mentirosa, de todo, pues. Entonces, partiendo de ese informe, ¿qué puede ser pensar el trabajador social? Bueno, vamos a ver cómo era su entorno, vamos a ver, porque dice una cosa acá, vamos a abordar acá a ver qué conseguimos, qué diagnóstico conseguimos de ese entorno. Entonces van tocando, pues, epa, mire, sí, no, ese chamo, ¿qué va? Ese chamo es candela, se la pasa haciendo sinvergüenzuras en la calle. Entonces, ahí te vas creando tu estructura del informe, ¿no? Luego, por supuesto, partiendo de ese análisis, de ese abordaje, ese diagnóstico social, y que vas evaluando, por supuesto, ese trauma social, el daño social, las consecuencias posteriores, y tu diagnóstico con respecto al caso concreto, que es lo que yo decía en el informe pasado, la conclusión. Esa conclusión ya es pues prácticamente la base de la cual se va a usar ese informe, pues fue positivo, negativo, hay un daño social, se ratifican los testimonios, y esa experticia se suma a el cúmulo pues de otras pruebas anteriores para tener una riqueza y bueno, lograr un caso concreto. En el caso por lo menos de una investigación penal, que es lo que estábamos hablando, o el ejemplo pues específicamente que colocamos. Una pregunta que me pareció muy interesante es si habían sanciones para un informe forense mal elaborado. Sí, bueno, es gravísimo pensar en un informe forense mal elaborado, porque eso puede traer consecuencias no solamente para el trabajador social forense, sino por supuesto para la persona pues sobre la cual se hizo ese informe. Porque si el informe es insuficiente, es errático,
y da una información que no corresponda, y de repente no fue un error mal, sino que estaba el secretario nuevo transcribiendo los resultados y se equivocó y dejó pegado otro informe, puso otro nombre, y bueno, cosas que pueden pasar. Y ahí hablamos de una negligencia, entonces lo firmó y no lo leyó, y bueno, lo pasó así. No todo a veces, como le digo, por eso me gusta poner siempre ejemplos, porque pasan tantas cosas, ¿no? Y Profe, partiendo... anexando esa pregunta, hay una Ajá. similar donde mencionan si existe la posibilidad de que el juzgado rechace un informe pericial. Sí, de igual manera, mira, así como un informe insuficiente pudiera ser impugnado, y me retracto a la clase 2, por lo menos cuando explicaba precisamente el contenido, lo que tiene que tener ese informe, porque ese contenido, el faltar alguno de esos elementos, le quita carácter probatorio y pudiera ser desechado en este caso por el juez que esté haciendo las evaluaciones respectivas. Entonces, una vez que ese rechazo se hace, se impugna la prueba y se pierde, por ejemplo, pudiera ser. Entonces, en materia por lo menos de investigación penal, siempre se tiene que trabajar en la estructura del código en fase de investigación, que sea una prueba lícita, pertinente y necesaria, o sea, que tenga que ver con esa investigación, que se requiera su necesidad en el expediente, en el caso de esto, porque habrán casos, por lo menos fíjense, este era un ejemplo, por eso me parece de particular interés en la academia en este caso, porque, y recuerdo que uno de los expertos forenses, Tom Wilfredo Pérez, que Dios lo tenga en su santa gloria, él decía, cónchale, pero tenemos que sacar, bueno, aquí en su honor, saco estos fragmentos, que Dios lo tenga en su gloria, de este caso, porque esto fue una investigación en su momento bastante grande para, para nosotros, pues, y fue muy novedoso. Se obtuvo muchísima información y nosotros logramos acá que él, o sea, terminara admitiendo los hechos prácticamente en el informe, pues. Y ese es el trabajo, fíjense lo importante de esa cohesión de ese equipo de trabajo, ¿no? Como le digo, por eso, no sé si se recuerdan, en la norma en violencia de género, los equipos interdisciplinarios, la ley orgánica sobre protección del niño y adolescente, los equipos interdisciplinarios, todos estos equipos interdisciplinarios que están presentes en estos organismos, cuentan con un trabajador social, y el trabajador social va a dar su opinión, va a intervenir, va a ir a ver a los niños, va a ir a ver a la familia, va a ver cómo se desenvuelven. Esa es la idea, o sea, ese diagnóstico es necesario, es importante y es determinante a la hora de un caso, ¿ves? Entonces, obviamente, hubo algún error de transcripción, hubo algún error de interpretación, o bueno, sencillamente se quiere impugnar porque se considera que se transcribieron mal los hechos y que lo que la persona dijo no fue eso. Por eso le decía, es muy importante, le ponía el ejemplo, ese verbatim, ojo con eso, tienen que transcribir textualmente lo que les dicen, porque un error de transcripción que modifique el contenido real de lo que le está manifestando la persona puede generar sanciones así también como lo que me preguntaban por allá, y puede a su vez también traer consecuencias porque puede generar confusión en los resultados. Recordemos que la finalidad del peritaje judicial es ir a declarar al foro, pararte a declarar en tu juicio oral y público. Ese es el fin. Que por supuesto no todos los casos van a llegar a ese juicio, bueno, es otra cosa. Pero esa es la finalidad. Entonces, es un informe que tiene que ser elaborado, su contenido dirigido a satisfacer un pronóstico de condena de un hecho, por lo menos en materia penal. Es decir, tienen su aporte debe ser suficiente, con la oportunidad de que en el juicio oral y público esté presente
el juez, la defensa, la parte acusadora, y le hagan preguntas a ese perito social. Porque van a estar allí, ese es lo que conocen como el contradictorio, lo que se conoce en derecho. Entonces, partiendo de este diagnóstico social, de este daño social, de este trauma social, que es lo que se va a identificar acá en este peritaje, y va a depender del caso, pues, porque no es lo mismo estos contenidos acá de lo que se trabaje, por ejemplo, en violencia contra la mujer. En el caso concreto, por competencia de derecho penal, en caso que sean víctimas niñas, niños, se separa la competencia. Entonces, o régimen de protección de niños y adolescentes, que entonces es derecho civil, o el procedimiento en derecho civil. Por eso en las ponencias anteriores le hice las clasificaciones, porque dependiendo del proceso va a ser distinto el informe. Sin embargo, la estructura siempre va a ser la misma, consecuente. A quién va dirigido, el número de identificación, a quién, por supuesto, quién suscribe, les pertenece sus datos, su ubicación, qué cargo pertenece, qué cargo tiene, a la persona que le van a hacer la evaluación, los datos que necesitan, los datos que el motivo por lo cual se genera, si van a colocar un verbatim, transcribirlo textualmente, luego hacer los diagnósticos correspondientes de cada situación hasta llegar pues al final de lo que es la conclusión. Esa es la estructura. Sí, Rosa, si ves alguna otra pregunta, porque se me borraron. Profe, mencionaba mucho hasta qué punto interviene el equipo multidisciplinario en la presentación de un caso. Si se solicita su actuación. Porque en muchos casos, voy a ponerle un ejemplo en la jurisdicción de violencia contra la mujer. En la jurisdicción de violencia contra la mujer, por lo general, no en todos los casos se pide intervención del equipo multidisciplinario. Se solicitan en algunos casos evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, se amerita, dependiendo de las condiciones, dependiendo de lo que sea la investigación. Y solamente en casos donde estén niños involucrados, donde las relaciones parentales se vean conflictivas y se evidencie que viven en viviendas multifamiliares, que también es común, pues, acá en Latinoamérica, esas casas que tú sabes que tiran tratando y casi vive, bueno, 3 generaciones de familia viven ahí en la casa completa. Entonces, va a depender de la investigación. Por lo menos acá en el Ministerio Público, si una investigación, un fiscal le llega la necesidad, porque estamos hablando de un caso de esto, un entorno, un lugar de repente, un edificio abandonado, hay que ver, tiene que obtenerse una información primero, y el que va a investigar, bueno, sencillamente, mira, yo creo en la intervención de peritaje y solicita la autorización a su superioridad, que viene a ser las direcciones. Pues la dirección evalúa el caso y si considera que se requiere, pues, por lo complejo, manda la autorización para que active o designe a la comisión, en este caso multidisciplinaria, que es lo que llama la ley, lo que le llamamos en la clase anterior la autorización, y lo que mismo en el ejemplo, pues, ¿quién solicita la evaluación? Porque debe responder a una solicitud. Perdón. Otra pregunta, profe, que llegó es que según su experiencia, ¿qué es lo que considera más difícil en un proceso de elaboración de estos informes? Bueno, yo por experiencia, yo les pudiera decir que lo más complejo es la cantidad y el tiempo y la capacidad humana, ¿no? Porque a veces te asignan 10 informes y tienes 3 días para hacerlo, por ponerte un ejemplo. Entonces tienes que ir a hacer diagnóstico, tienes que transcribir el informe en algunos casos. O sea, esa parte yo admiro mucho a los funcionarios públicos. Bueno, yo fui funcionario público por 20 años. Y bueno,
es un trabajo de verdad arduo, porque las cantidades a veces en este tipo, por eso yo mencionaba el síndrome del burnout, porque esos son informe, y eso puede generar en la praxis errores como los que les comentaba, ¿no? Que se copió, pegó, se me fue el nombre, porque, mira, vale, uno es humano, somos humanos, podemos sencillamente desgastarnos y, ¡ay! Se nos fue la, la- qué sé yo, se me empañaron los ojos, porque son cosas, pues. Yo creo que lo más difícil es eso, la capacidad de respuesta muchas veces del Estado, porque si es zonas remotas, entonces no tienen vehículos para trasladarse, o si es una zona de alta peligrosidad, de alto riesgo social, y que entonces, ¿quién se mete usted? Que usted se mete solo para allá. Que, bueno, vamos a ver, obviamente no es el tema de que, pero es el tema de que sean atacados por una banda delictiva, un sector peligroso, de repente corren con suerte y no pasa nada, pero son variables que hay que considerar, pues, son circunstancias que hay que considerar. Entonces, yo creo que el conocimiento se va adquiriendo, ¿no? Y la ventaja que tiene un perito judicial ante otros funcionarios es que va a tener la oportunidad de ver casos como este que les mostré, que otro trabajador en otras condiciones no va a ver. Y eso es una experiencia enriquecedora y una oportunidad, por supuesto, de hacer justicia o de colaborar con la justicia en relación a un hecho tan atroz como este, pues. Sin embargo, acá cuando tú logras una condena satisfactoria, implacable, con todo el peso, eso es de verdad un logro, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, está pasando, mandando a alguien a la prisión su vida, sí, pero de alguna manera es alguien que cometió un delito y un delito tan atroz que eso es lo que merece, pues, y eso es lo que establece la norma y eso es lo que corresponde. Y para hacer eso, uno tiene que tener certeza y estar, digamos, con una investigación que no haya lugar a dudas que ese hecho ocurrió. Porque una investigación o ese peso o ese trabajo no debería dejar lugar a dudas. Y es otra recomendación que les pudiera hacer en relación a lo que están en el área, por supuesto, de trabajo social, que siempre eviten hacer informes dudosos, siempre sean concretos en su idea, no las dudas, lo ambiguo genera confusión y también genera error en todo lo que comentaban y preguntaban anteriormente. Entonces eso no es la idea, no es la idea. La idea es que sus informes sean claros, precisos y técnicos. Profe, dos preguntas para cerrar. La primera, ¿cuáles son sus recomendaciones para todos esos participantes que de una u otra manera iniciaron esta formación con la intención de incursionar en el área de peritaje? Y lo segundo, ¿por qué considera que el trabajo social es fundamental bueno, si lo considera fundamental en procesos judiciales? Sí, o sea, como les digo, mira, en el proceso de protección de niños y adolescentes, por ejemplo, el trabajo social está presente en todo, o sea, en todo, en todo. Es inevitable que no esté presente un trabajo social, bueno, de repente que esté enfermo y sea el único el cargo, cosas que pudieran pasar, ¿no? Pero en ese circuito. Como les digo, en otras jurisdicciones, como lo que le estaba comentando momentos atrás, que estén otros funcionarios que no sean eh, adscritos aquí al sistema forense. Bueno, se requiere en algunos casos en específico, pero la presencia de los trabajadores sociales en todas las áreas, sobre todo en el área de protección de niños y adolescentes, en el área de violencia contra la mujer, en el área de familia, es determinante y presente total. Mis recomendaciones, muchachas y muchachos, amigos, amigas, que todos estuvieron presentes acá, todos y todos, de verdad, gracias por esta oportunidad de escucharme. Y mi recomendación es que lean, lean, sean acuciosos, observen,
analicen, vayan más allá, no crean todo lo que vean, lo que escuchen, contradigan, pero fundamenten. Como digo yo, me preguntan, ¿usted no quiere que le diga las cosas como no? Mientras usted fundamente sus ideas y concrete sus ideas, usted puede decir lo que usted quiere y puede ser la parte que usted quiera. Por eso le decía que lo de la terna, ¿no? Siempre se habla de una terna, porque si dos no están de acuerdo, para atrás. Si dos están de acuerdo, bueno, el otro que no está de acuerdo puede salvar su voto, pero da su opinión. Y así es. Y eso es lo funcional. Pero para eso, bueno, hay que leer bastante y mi recomendación es eso. Lectura, trabajo, observación. Y bueno, y prepararse porque el trabajo es arduo, pero satisfactorio. Claro que sí, profe. Para cerrar, nos encantaría que pudiera también compartir con ellos sus redes sociales. Claro, cómo no. Bueno, mi Instagram es @abogado.lopez. @abogado.lopez es mi Instagram. Y mi Twitter es @defensor de ellas. No lo uso mucho, pero ahí estoy, porque estoy todavía con la tecnología más rápida. Y bueno, Gracias, ahí profe. voy. Sí, Gracias poco a a ti, poco. Rosa. Gracias a ti. Eh, Y gracias a bueno, de todos, esta por supuesto, a forma, los presentes. sí, sí, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas por Gracias. permitirnos compartir con ustedes esta formación. Sé que hay muchas dudas, sé que, como dice el profesor Pedro, existe mucho camino por recorrer, sobre todo de capacitación para quienes quieran incursionar desde el trabajo social forense. Sin embargo, estar prestos para ello ya es un camino, ya es un recurso súper fundamental. Bueno, de esta forma cerramos este proceso. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Vi que hay mucha gente de Gracias. México, de Panamá, México, saludos, Panamá, de República Dominicana. Me hubiera encantado poder, Argentina, sí, de Argentina, de Chile también vi. Y Bolivia, bueno, Chile, saludos. de Bolivia, Saludos a todos. de Colombia también. De Colombia. verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar prestos. Me hubiera podido encantado poder compartir con ustedes y estar nombrándolos como es la dinámica de Fundabric al inicio. Sin embargo, bueno, lo estamos haciendo acá. Les dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Quiero conversarles que seguimos con formaciones en esta área. De hecho, dentro de poco vamos a tener una formación específicamente en la elaboración técnica del informe pericial. Así que si usted quiere conocer más, ahí está nuestro equipo de asesoras presta para ello. Y como les dije en el video inicial, quienes deseen certificarse en este proceso lo pueden hacer. Tenemos un espacio dedicado para ello. En el grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo esa información para quienes deseen certificar su participación. Anexado a eso van a recibir un libro digital con los contenidos desarrollados y tenemos un premio para quienes se certifiquen, que es un bono para la participación a el seminario que se aproxima dentro de 2 semanas aproximadamente sobre el trabajo social forense. Vamos a estar hablando más a detalle sobre el tema pericial para quienes quieran profundizar en el área. Un abrazo gigante desde Venezuela. Pueden, repito, mantenerse conectados con nosotros a través de las redes sociales y quedarse en el grupo de WhatsApp para estar enterados de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Un abrazo y bueno, feliz noche. Saludos, Rosa. Saludos.